Muy buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí el día de hoy para compartir con nosotros este viaje maravilloso que hemos hecho todos y cada uno de nosotros. Para comenzar, quisiera preguntarles y que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes se han sacado la lotería? Muy bien. Explícanos qué lotería fue la que te sacaste. Muy bien. Alguien aquí se sacó una lotería, se ganó un premio. Perfecto. Los demás nunca nos hemos sacado la lotería. Bueno, yo espero que al terminar esta conferencia y les vuelva a hacer la misma pregunta, ahora todos levantemos la mano. Vamos a hablar de este viaje maravilloso que todos y cada uno de nosotros hemos hecho. Es el viaje desde el momento en que fuimos concebidos hasta el momento de nuestro nacimiento. Realmente es más que ganarse la lotería el que estemos aquí, cada uno de nosotros, sentados, vivos, respirando, desarrollándonos. Y ahorita vamos a ver por qué. Nuestra vida no comienza con el nacimiento. Realmente tenemos la costumbre de celebrar nuestro cumpleaños el día que salimos del vientre de nuestras madres. Pero nuestra vida comienza 9 meses antes, por lo general, si el embarazo va todo bien. 9 meses que estamos viviendo esta aventura que es más grande que lo que hubiéramos podido tener jamás. Aquí tenemos que desde el momento de la concepción existe una nueva persona. Ustedes saben que el tema del aborto es muy controvertido. Hay muchos debates en la televisión, en el radio, unos están a favor, otros están en contra, pero pensamos que si realmente conociéramos los avances científicos, todos estaríamos a favor de la vida. La ciencia se ha desarrollado impresionantemente y a través de estos conocimientos podemos saber que desde el momento de la concepción tenemos un nuevo ser humano entre nosotros. Como ustedes saben, y muchos de ustedes ya lo vieron en la escuela, para que venga una persona a la vida, papá aporta una célula. ¿Cómo se llama esa célula? Espermatozoide, muy bien. Y mamá aporta otra célula que se llama óvulo. El óvulo de la madre es lo que estamos viendo aquí. Es la célula más grande del cuerpo humano. Pero tanto el óvulo como el espermatozoide tienen solamente la mitad de los cromosomas que tenemos los seres humanos. Cada una de nuestras células tiene una inscripción y nosotros como especie tenemos 46 cromosomas. Los animales tienen otra cantidad de cromosomas y nosotros somos los únicos que tenemos 46 cromosomas. Entonces, el óvulo se compone de 23 cromosomas y uno de ellos es sexual, es el que va a marcar el sexo, y el espermatozoide, que ya lo vemos ahí que está entrando en el óvulo, ya nada más casi vemos el cilio con el que se impulsa, tiene también 23 cromosomas, uno sexual. El espermatozoide es la célula más pequeña y el óvulo es la célula más grande, y vamos a entender por qué. En el momento de la concepción se unen estas dos células y nos forman ¿cuántos cromosomas? 46, los que tenemos nosotros como especie. Pero algunos dicen, bueno, es que no es una célula, es que es como un gajo de mandarina. Y aquí, en esta parte, se centra lo más importante de esta discusión. Si lo que está en el seno de la madre no es un ser humano,
y algunos dicen que incluso es parte del cuerpo de la mujer, pues entonces no habría problema con el aborto. ¿Qué pasa cuando se nos pica una muela y nos está dando problemas? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos lo quitamos. O si el apéndice, alguna persona se enferma del apéndice, ¿y qué hay que hacer para salvarle la vida? ¿Qué hacemos? Se lo quitamos. Pero si en el vientre de la madre no hay un loque, es decir, una cosa o parte de su cuerpo, sino hay alguien, una persona distinta, entonces la pregunta sería, ¿tenemos derecho a quitarle la vida a otra persona? Entonces vemos que el nuevo bebé tiene una carga genética de su mamá y una carga genética de su papá, que en el momento de la concepción se combinan y conforman un nuevo ser humano. En ese momento se unen los 46 cromosomas, y algunos dicen, bueno, es que nada más es una célula, lo dicen como con desprecio, es muy insignificante. Pero la ciencia nos ha enseñado lo contrario. Esta es la supercélula. Tiene toda la información genética que necesita para crecer como nos encontramos todos nosotros. Se encuentra definido color de cabello, estatura, el sexo. Ya está definido si es un niño o es una niña. E incluso alguna tendencia a ciertas enfermedades, si va a heredar alguna tendencia al cáncer, a la diabetes, todo eso ya está determinado desde este momento. Y lo único que necesita es tiempo para crecer y desarrollarse. Este diagrama es muy importante porque aquí vemos ese camino que recorrimos en esa maravillosa aventura. La mujer madura un óvulo del ovario, un mes madura en este ovario y el otro mes madura en el otro ovario. Aquí vemos cómo va va madurando el óvulo hasta que es expulsado del ovario. Entra en la trompa de Falopio y se encuentra con el espermatozoide en el tercer cuarto de la trompa de Falopio. Pero yo les preguntaba, bueno, ¿quiénes de ustedes se han sacado la lotería? Porque fíjense bien, para que cada uno de nosotros estemos aquí, ese óvulo del que nosotros procedemos se une con ese espermatozoide y forma un ser humano único e irrepetible. No hubo, no hay y no habrá otro igual a nosotros en toda la historia de la humanidad. Fíjense cuántas combinaciones y cómo cada uno de nosotros es una riqueza para la humanidad. Si ese óvulo del que procedemos hubiera sido fecundado por otro espermatozoide, nosotros no estaríamos aquí. Sería otra persona muy parecida como nos parecemos entre los hermanos, ¿verdad? Entre los hermanos nos parecemos. Pero tuvo que ser exactamente ese espermatozoide para que nosotros estemos aquí. ¿Y saben cuántos millones de espermatozoides compiten para fecundar al óvulo? Entre 20 y 40 millones de espermatozoides. En cada eyaculación el hombre libera entre 20 a 40 millones de espermatozoides. Fíjense lo que tuvo que pasar ese espermatozoide para ganar la carrera. Díganme si no nos ganamos la lotería de estar aquí. Entonces, en la relación conyugal entre los esposos, los espermas entran a través del canal cervical, pasan por el útero, suben por la trompa de Falopio y aquí se encuentran con el óvulo. Pero todo se maneja por elementos químicos y realmente es maravilloso que nos encontremos aquí. El óvulo tiene una especie de armadura química y son varios los espermatozoides que están compitiendo, pero no sabemos por qué razón escoge a uno de ellos y solamente deja entrar a uno.
que el espermatozoide ha entrado, vuelve a cambiar su composición química, se cierra y ya no deja que entre ninguno más. Y entonces el bebé se empieza a comunicar con la mamá. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo puede una celulita comunicarse con su mamá si no tiene boca, si no tiene manos, si no tiene pies? Bueno, entre la mamá y el bebé va a haber un lenguaje químico de hormonas. Y aunque la mujer ni siquiera ha perdido su menstruación, que diga, ay, ya no tengo mi menstruación, a lo mejor estoy embarazada, ella ni siquiera sabe eso. Es el primer momento de la concepción. El bebé empieza a segregar una hormona que le avisa a la mujer que está embarazada. Y el cuerpo de la mujer, lo primero que hace, sus glándulas, es cancelar la siguiente ovulación. Dice, ya no es necesario, hay un bebé a quien vamos a cuidar y a proteger por 9 meses. Yo no sé si les ha pasado que, aun cuando no han perdido la menstruación, las que ya son mamás, y que te ve tu mamá y te dice, ay, tú estás rara, traes un brillo en los ojos, un brillo en el pelo, algo traes tú, no estarás embarazada. Ay, no, mamá, ¿cómo crees? ¿No? Así, pero es que tú traes algo. Y es maravilloso que todo este conducto de la trompa de falopio tiene unos pequeños cilios. Al terminar esta parte del desarrollo gestacional les vamos a mostrar un video, entonces ya cuando vean ustedes el video van a entender las imágenes tan hermosas que vamos a ver. Hay unos cilios que son como unos deditos muy suaves que empiezan a empujar al bebé hacia el útero, que es la primera camita. Y entonces estos cilios lo empiezan a empujar suavemente para que no se quede atorado. Porque si el bebé se implanta en la trompa de falopio, es una gran diferencia. El útero es como un globo que es muy flexible, que se hace grande para contener al bebé 9 meses. La trompa de falopio es como un tubo de manguera, es duro. Entonces, si el bebé se implanta ahí y empieza a crecer, va a reventar el tubo y el bebé va a morir y la vida de la mamá va a estar en riesgo. Este es uno de los problemas de usar anticonceptivos hormonales. Nos dicen que no pasa nada, que no hay ningún problema, pero una de las funciones de los anticonceptivos hormonales es paralizar a los cilios. No los dejan moverse. Y entonces hay riesgo de que el bebé se implante en la trompa de falopio. Pero eso no nos lo dicen. Pero en este embarazo hermoso no había anticonceptivos, entonces tenemos que desde el primer momento el bebé se empieza a dividir. Empieza por 2 células y luego 4 y luego 8, pero con una rapidez impresionante. Y por eso el óvulo es importante y por eso Dios hizo que sea la célula más grande del cuerpo, porque ahí lleva el bebé su lunch. Si se fijan, no está conectado a la mamá por ningún modo. Él lleva su lunch y le tiene que durar de 5 a 7 días. Él se está alimentando de los nutrientes de esa célula. Y es importante decir que aquí ya tenemos un ser humano con un código genético diferente al de su papá y al de su mamá. Por eso no podemos afirmar que es parte del cuerpo de la mamá. Porque si a nosotros nos quitan una célula de nuestro cuerpo, del cabello, de la uña, del hígado, del páncreas, todo tiene el mismo código genético. En cambio, si a él le analizamos su código genético, no es ni el del papá ni el de la mamá. Y eso también nos va a presentar un hermoso misterio. Pero bueno, este bebé ya va con su lunch y le va avisando, mamá, mamá, ya voy. Y entonces llega al útero 5 o 7 días después de la concepción y la implantación es un proceso muy complicado. Es también otro reto que se le presenta a este bebé. Para que un bebé se implante, el endometrio tiene que tener el grado de madurez exacto. No debe estar ni muy maduro ni demasiado maduro, porque si no el bebé ya no se puede implantar. Y el líquido en el útero, y esto también es importante, lo vamos a explicar adelante, sirve para nutrir al bebé, porque el hecho de implantarse no es de que nada más como velcro, ¿no? Que lo pegamos así suavecito. No, el bebé se mete en el endometrio y para hacer eso necesita mucha energía. Entonces, el líquido en el útero lo nutre para que tenga fuerzas para meterse en el tejido de la mamá.
Y aquí va este otro misterio. Si a cualquiera de nosotros le tuvieran que hacer un trasplante, ya ven que esto no es fácil, es difícil. Hay enfermos que les tienen que hacer trasplante de riñón o de otro tipo, o un implante. ¿Y qué hace nuestro cuerpo cuando nos ponen otros elementos o células que no son genéticamente iguales a nosotros? Lo rechaza, salen las células defensoras y dicen: tú aquí no pasas porque eres extraño y no te reconocemos. Los científicos se preguntan: ¿por qué si el bebé tiene un código genético distinto al de la mamá no lo mata? Porque es genéticamente distinto. ¿Por qué no lo destruye? Todavía no lo han podido explicar, y la única explicación que yo encuentro es porque lo reconoce como su hijo. Y en el momento de la implantación sucede algo hermoso, porque siempre estamos pensando que en el embarazo la mamá es la que le da al bebé. Decimos: la mamá le proporciona los nutrientes, le proporciona el oxígeno y se lleva lo malo. Estudios recientes nos han mostrado que en el momento de la implantación el bebé le regala unas células a su mamá que se llaman totipotenciales, y entonces cuando se implanta le da esas células. Y ese es el primer abrazo que se da madre e hijo. ¿Y cómo lo descubrieron? Bueno, hubo una señora que tuvo un infarto. Gracias a Dios sobrevivió, pero le quedó la herida. Entonces estaban estudiando cómo se había curado la herida de su corazón. Y empezaron a ver que esa herida la habían cicatrizado unas células, pero era una mujer, y las células sexuales, la combinación para una mujer es XX. El óvulo, la célula sexual siempre es X. Y los espermatozoides pueden ser de dos tipos, X o Y. Así que ¿quién determina el sexo de cada bebé? El espermatozoide, y por tanto el varón. Entonces ese cuento de que yo tengo puras viejas por tu culpa, que no sé qué, que ya no se vale. El que determina el sexo del bebé es el papá. Entonces, todas las células de un caballero tienen XY y todas las células de las mujeres tienen XX. Cuando revisaron la herida de esta señora, dijeron: ay, pues qué extraño, ¿por qué hay unas células que fueron a tapar la herida que son XY? Lo que pasa es que esa señora había tenido un hijo, y las primeras células que fueron a curar el corazón de la mamá fueron las de su hijo. De cada hijo que hemos tenido, las que somos mamás, tenemos células de esos hijos en nuestro cuerpo. Ese bebé puede nacer o no nacer. Puede nacer o puede ser abortado, ya sea de manera natural o provocada. Pero las células de nuestros hijos siempre van a estar con nosotros. Y es un regalo que le hace el bebé a la mamá, se van a la médula ósea, y también como que le dan a la mujer más energía para afrontar el embarazo, que es un evento demandante. Pero entonces está implantado el bebecito, y ya lo primero que se empieza a formar es el corazón. Porque lo primero que él va a fabricar es su propia sangre. ¿Por qué tenemos muchas veces campañas de donación de sangre? Porque no la podemos fabricar. Fíjense bien, con todos los avances científicos y tecnológicos que tenemos, nosotros aquí afuera no tenemos capacidad de fabricar sangre. Y sin embargo, ese pequeño bebecito lo primero que empieza a fabricar es su propia sangre, que incluso puede ser de un tipo distinto del de su mamá. Y se empieza a formar el corazón para bombear la sangre. A los 21 días el corazón de este bebé ya comenzó a latir y empieza a irrigar todo su cuerpo. Y se empiezan a formar los órganos más importantes. Esto que vemos ahí es el cordón umbilical, que es muy importante porque es la conexión con su mamá, y a través de él la mamá le va a dar nutrientes, le va a dar oxígeno, y el bebé le va a pasar lo que ella no necesita, los desechos y el dióxido de carbono. Pero chicos, es muy importante porque en el embarazo la mujer tiene que siempre debemos llevar una vida saludable, pero sobre todo en el embarazo.
Porque así como la mamá le puede pasar cosas buenas, le puede pasar cosas malas y le puede pasar problemas si ella fuma, si ella toma alcohol o drogas. También se les va a pasar al bebé. Vemos cómo se empieza a formar todo el sistema nervioso, los ojitos, las manos, sus extremidades, todas las partes de su cuerpo. Pero hay quien dice, bueno, no es un ser humano porque no tiene su sistema nervioso desarrollado, porque no piensa, porque no habla, porque no escribe. Yo me pregunto qué pasaría si tomáramos como condición el que el sistema nervioso estuviera ya maduro y desarrollado. Aquí empieza a desarrollarse, pero ¿saben ustedes cuándo termina de desarrollarse y madurar nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro? A ver, ¿cómo cuándo creen que termine de madurar? ¿Mande? ¿A los 6 años? A ver, ¿quién da más? 21. ¿Alguien por ahí dijo 21? El cerebro y el sistema nervioso de un ser humano termina de madurar a los 21 años. O sea que si esa fuera una condición para que se respetara nuestro derecho a la vida, todos estos chiquitos podrían ser asesinados porque son menores de 21 años. Podríamos decir, no están maduros, no están completamente formados, por eso se les llama adolescentes, porque adolecen, porque todavía les falta madurar, crecer. Y por eso es importante no tomar alcohol, porque como su sistema nervioso se está madurando, les afecta en la formación de su cerebro y de su sistema nervioso. Pero este embarazo va súper bien y este bebé lo tenemos ya aquí a las 10 primeras semanas. Este tejido que se ve aquí es el endometrio, que es la primera cunita del bebé. Y aquí tenemos el saco de líquido amniótico. Él está completamente inmerso en el líquido y podemos ver que ya está completamente formado. A las 10 semanas incluso ya tiene huellas digitales. Ya sus huellitas, sus uñas están empezando a crecer y se los voy a enseñar un poquito aquí. Traemos unos modelos de bebés que son a tamaño natural, con el peso natural. Y en esta plática vamos a tener 15 minutos de receso para continuar con el tema. Y en el momento en que estemos en el receso, aquí el equipo de Campeche, ustedes van a ir pasando y los van a poder ver personalmente. Aquí lo tenemos a las 12 semanas, sus oídos, todo está perfectamente formado. Ya está brincando, se chupa el dedo, e incluso es cuando más activo está porque tiene mucho espacio en el vientre de su mamá. Es importante que tomen esta fecha, son 12 semanas. El aborto en la Ciudad de México es legal hasta las 12 semanas. Les comentaba, el bebé en el vientre materno está muy activo, incluso se ha registrado que sueña, tiene reflejo de sujeción, anda jalando el cordón umbilical, se chupa el dedo porque este reflejo le va a servir para tomar la leche de su mamá cuando nazca. Y para que vean un impresionante testimonio del reflejo de sujeción, aquí tenemos la historia de Samuel. Hay incluso ya operaciones que se hacen en el vientre de la madre. Hay un problema que se llama espina bífida, que si al bebé lo operan durante el embarazo, en este caso Samuel tenía 21 semanas de desarrollo, le operan y ya cuando nazca va a tener muchas mejores probabilidades de desempeñarse en la vida. Entonces a Samuel, a la mamá de Samuel, le abrieron el vientre como de una cesárea, sacan el útero y hacen una pequeña incisión para operar su columna. Pero Samuel saca el brazo y vemos ahí cómo se sujeta de las manos del doctor a las 21 semanas. Aquí lo tenemos ya nacido Samuel y aquí lo tenemos con sus papás ya más grandecitos.
En perinatología, en el Distrito Federal, se llegan a salvar bebés que nacen a los 5 meses y medio. Y hay que decir esto porque hay países como Estados Unidos donde el aborto es legal hasta el 9º mes. Hasta antes de que el bebé respire, lo pueden legalmente asesinar. Aquí tenemos a Samuel que, bueno, 20 semanas. Este es el bebé de 20 semanas. Y ya pueden ver cómo está perfectamente formado. En estas semanas los ojitos se cierran, los párpados se van a cerrar para proteger el desarrollo delicado de los ojos, pero ya hacia el final del embarazo ya los va a poder abrir, parpadean incluso, y ustedes que lleguen a ser mamás ya más grandes, hay una maravilla que es el ultrasonido de tercera dimensión, donde los podemos ver a los bebés cómo abren la boca, cómo tragan líquido, y es increíble ver que casi los saludan a uno con este tipo de tecnología. Aquí lo tenemos ya hacia el 7º mes. Como ven, lo que ha hecho es crecer, madurar, sobre todo los pulmones, es uno de los órganos que maduran más lentamente. Por eso es a veces difícil que sobrevivan si son prematuros. Pero lo tenemos ya perfectamente formado. Hacia el 7º mes ya los bebés sobreviven, gracias a Dios, con más facilidad. Pero lo único que le hace falta es crecer. Y el bebé va a percibir todo lo que su mamá está sintiendo, todo lo que su mamá está viviendo, incluso escuchan. No con tanta claridad como nosotros, sino como si estuvieran dentro de una alberca. Todos hemos estado debajo de una alberca y los sonidos los escuchamos un poco distintos. Pero sobre todo un sonido que le es muy familiar al bebé es el latido del corazón de la mamá. Por eso cuando tenemos un bebé que está todo desesperado, cansado y la mamá se lo acuesta en el pecho y escucha el corazón, se tranquiliza porque se acuerda de cuando estaba en el vientre. Pero ojo, caballeros, también escucha la voz de papá. Si papá se acerca y habla con cariño, también va a reconocer la voz de su papá. Y esta parte es muy importante, porque a veces los hombres pueden decir, bueno, pues todo este proceso del embarazo es una cosa de la mamá y el niño, la mamá y el niño. No es cierto. Dice, nosotros estuvimos al principio y después ya no somos necesarios. Nada más equivocado. La presencia y el acompañamiento y el amor de papá hacia mamá en el embarazo, el bebé lo siente. Y se va a sentir, si la mamá se siente segura y tranquila, el bebé también va a estar seguro y tranquilo. Por eso su acompañamiento siempre es tan importante. Y más adelante vamos a hablar sobre esto también. A las 38 semanas el bebé está listo para nacer, ya está maduro, pero vamos a ver que incluso es él el que decide el momento de nacer, no es la mujer. Cuando el bebé ya está maduro, empieza a segregar otra hormona, que es la hormona del parto, y le avisa a su mamá, ya estoy listo para nacer. Para entonces se espera que el bebé ya esté de cabeza, ya esté en posición de parto, para salir. Y esta hormona hace que empiece la mujer a tener contracciones que empujan al bebé hacia afuera, y durante el parto la mujer segrega una hormona que se llama oxitocina. Los científicos han llamado a esta hormona, la hormona, consideran que es que no vamos a ver, y la mayoría no sabe nada. Les preguntamos qué sabes tú acerca del aborto, de las complicaciones que pueden surgir, y la mayoría las desconocen. Y al menos en los abortorios públicos y seguramente en los privados, adentro no les van a dar mayor información. Tenemos incluso el caso de una trabajadora social que cuando a las muchachitas las ve nerviosas les dice, no te preocupes mi amor, es como si te fueran a sacar un gajo de mandarina. No te va a pasar nada. Porque les dicen, es una parte de tu cuerpo. Pero yo no he sabido de nadie que se haya ido al dentista a sacar una muela porque estaba picada y después empiece a tener problemas de conciencia, ¿verdad? Que después diga, ay, ¿por qué me saqué la muela? Me siento tan mal, tan culpable, tan deprimida. Y con el aborto la situación es completamente diferente. A muchas de ellas se supone que les tendrían que hacer un ultrasonido, pero no les dejan ver la pantalla.
Hemos tenido casos de señoras que estaban ya a punto de abortar y afuera nosotros les hemos hecho un ultrasonido. Y recuerdo el caso de una señora que eran 2 bebés y a ella no le habían dicho nada. Cuando mi compañera le dijo, señora, son 2 bebés, se quedó impactada. Y dijo, no, ya no le voy a abortar. Por lo menos eso le movió el corazón, aunque no deberíamos pensar en abortar ni a uno. Pero no sé por qué 2 ya se nos haga todavía más grave. Pero por lo menos eso le movió el corazón a ella y desistió de abortar. Pero adentro no le habían dicho nada, le iban a hacer el aborto y punto. A ellos no les importa si son 1, 2 o 3. Y estas mujeres no abortan porque son malas. Abortan porque sufren ignorancia, porque nadie les ha explicado esto, o sufren soledad. En cuanto el novio se entera de que están embarazadas, las rechaza. Le dice, pero no lo vas a tener, ¿verdad? Porque eso va a destruir nuestras vidas, yo tengo planes, no estoy preparado para tener un hijo. Y aquí es muy importante que los caballeros sepan cómo pensamos las mujeres. Hay un anuncio de Tecate que es muy ilustrativo de cómo somos las mujeres, muy educativo. ¿Han visto el anuncio de Tecate donde la señora llega con un vestido y le pregunta al marido, mi amor, ¿cómo me veo con este vestido? Y él es un hombre inteligente y piensa antes de hablar y se imagina. Dice, se imagina si le dice, te ves un poquito gorda. Y entonces, ¿qué pasa con ella? ¡Wow! Empieza a llorar y dice, ¡oh, ya me dijiste gorda! Y entonces él agarra y le compra unas palomitas y ella sigue llorando. Se la lleva a cenar y ella sigue llorando. Se la lleva al cine y ella sigue llorando porque le dijo gorda. Bueno, jóvenes, así somos las mujeres. Una mujer que está embarazada está sumamente sensible, todas sus hormonas están al máximo. Y es la más vulnerable cuando llega con el novio, con el papá del bebé y le dice, es que creo que estoy embarazada. Si él le dice, pero no lo vas a tener, lo vas a abortar, ¿verdad? En ese momento a ella se le hace una herida en su corazón y dice, claro que lo voy a abortar, porque no me quieres ni a mí ni a mi bebé. Y puede ser que después él se tranquilice y piense las cosas y diga, no, ¿sabes qué? Sí quiero tener este bebé, yo creo que sí podemos salir adelante. Le puede bajar a ella la luna y las estrellas, ella ya no va a cambiar en su idea de abortar. Nos hemos encontrado en las filas que él quiere tener al bebé y se lo dice y le ofrece cosas y ella decide abortar y lo aborta y él ya no puede salvar a su bebé ni a ella. Y de acuerdo con las leyes del DF, el papá es un cero a la izquierda, no sirve. Aunque él quiera tener a ese bebé, legalmente ella puede abortarlo. Y vamos a ver lo que les hace el aborto tanto a las mujeres como a los hombres. Esa es la realidad que estamos viviendo en el DF. Tenemos 2 tipos de aborto. Uno involuntario, que podemos llamar también natural, o uno provocado. El natural puede darse por cualquiera de las condiciones que no se hayan cumplido que vimos para que el bebé sobreviva, porque la mujer tiene algún problema o porque el bebé tiene tantos problemas, viene tan mal físicamente, con tantos defectos que no va a sobrevivir y muere, pero de manera natural. Y aunque es una pérdida para los papás y hay un dolor, es algo que se puede manejar. El aborto provocado es cuando deliberadamente hacemos algo para matar a ese bebé y es completamente distinto. Como les comentaba, se legalizó el aborto el 24 de abril y hasta 2013 se habían registrado 113.111 abortos en hospitales del DF. Esta cifra ya aumentó. Ya estamos alrededor de los 150.000 abortos. Se abortan alrededor de 1.000 bebés al mes, pero estamos hablando solamente de los hospitales públicos. Existe una cifra negra de todos los abortos que se cometen en los abortorios privados sobre los que nadie tiene control. Nos dijeron que se iba a legalizar el aborto y que se iba a acabar el aborto clandestino. Pero lo que hemos visto es que los abortorios privados se han multiplicado en el Distrito Federal
nadie lleva un control sobre ellos e incluso se hacen ya paquetes de aborto para el fin de semana. Ya pueden ver anuncios: ven a abortar al DF en el fin de semana, te hacemos paquetes, te damos créditos, y nadie tiene esa cifra ni control de eso. Es muy importante lo que platicábamos de esta gráfica sobre la implantación, porque vamos a hablar de un aborto que es el aborto químico. El aborto químico es el aborto por pastillas y es algo que se está extendiendo a nivel mundial y también aquí en México. Hay pastillas que se utilizan para hacer abortos y vamos a ver cómo es este procedimiento. A ustedes les han dicho que la pastilla del día después, la pastilla de emergencia, no es abortiva, y eso es falso. Este tipo de pastillas tiene 3 efectos. 2 son anticonceptivos y 1 es abortivo. Uno de sus efectos es impedir la ovulación. ¿Se acuerdan que el ovario tiene que madurar un óvulo y liberarlo? Entonces se supone que estas pastillas van a impedir que madure ese óvulo. Pero si se aplica 2 o 3 días antes de que ya se dé la ovulación, ya no la va a parar. Y la sustancia de la que están hechas impide el desarrollo del embrión entre el momento de la fecundación y el momento de la implantación. Una vez que el bebé ya ha sido fecundado, impide que vaya madurando. Y tiene varios efectos abortivos. El que les comentaba: alteración en el transporte del embrión en las trompas o en el útero, retardando el proceso o acelerándolo. Ustedes vieron los cilios. Entonces hace que lo empujen más rápido o que no lo empujen, de tal modo que no sea capaz de implantarse en el momento de máxima receptividad o momento de la ventana de implantación del endometrio, con la cual la anidación no ocurre. Es decir, lo acelera y entonces cuando llega el endometrio está inmaduro y es abortado, o cuando llega el endometrio ya está viejito, ya no sirve y también es abortado. Y también tiene efectos sobre la receptividad del endometrio que impedirían la implantación. Otro efecto abortivo es que altera la función de secreción del endometrio. Les comentaba que el endometrio segrega una sustancia que nutre al bebé. Y entonces el bebé no tiene la fuerza para implantarse. Si una mujer toma la pastilla de anticoncepción de emergencia, lo que tenemos, el bebé no está tan grande, pero para efectos prácticos, tomarse la pastilla de anticoncepción de emergencia cuando ya hay una concepción es hacerle esto al bebé. Es como echar un bebé donde no hay una cuna. Eso es tomarse la pastilla de anticoncepción de emergencia. Nos han dicho que la pastilla de anticoncepción de emergencia no causa mayores problemas. Sin embargo, el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos es más preciso y nos dice cuáles son estos efectos leves de tomarse la pastilla. Los efectos colaterales más comunes son náuseas y vómitos. Por lo menos 50% de las usuarias experimentarán náuseas y vómitos. Y esto es lo menos que pueden sufrir las mujeres que las están tomando. Es importante decir que esta pastilla de anticoncepción de emergencia es una bomba de hormonas. Y de hecho en España, aunque los abortistas tienen las leyes a su favor, están preocupados porque los chicos están usando esa pastilla de fin de semana. Se van al antro, tienen una relación y después se toman la pastilla. Y esto tiene serios riesgos para la salud de las mujeres. Pero el problema es que a ustedes les han dicho que no hay ningún problema en ingerirlas, entonces lo están utilizando ya cada fin de semana.
Otro aborto químico que se produce es a través de la pastilla RU486. Una gran parte de los abortos que se están cometiendo en el Distrito Federal es con esta pastilla. Y esta información que tenemos aquí no es de Provida, es de la página del laboratorio que la distribuye aquí en México. Se fabrica en China y la distribuye un laboratorio aquí en México, que es muy curioso porque la única droga que distribuye es esta. Y lo demás son labores de cabildeo. Entonces nos preguntamos si el interés de este laboratorio no es cabildear para que se legalice el aborto y ellos tengan un gran negocio con esta pastilla. Fíjense bien lo que dicen los que la distribuyen. No hay información sobre la seguridad y eficacia de la mifepristona en mujeres que presentan condiciones médicas crónicas, y aquí vienen todas las mujeres que tienen riesgo, como enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, hepáticas, respiratorias o renales, diabetes mellitus, anemia grave o que fuman en exceso. ¿No hay información? ¿O no quisieron hacer experimentos en este tipo de mujeres porque es bien peligroso? Debe tratarse con cautela a las mujeres mayores de 35 años o aquellas que fumen 10 o más cigarrillos. Es crucial que las pacientes comprendan la importancia de completar el esquema de tratamiento, incluyendo una visita de seguimiento aproximadamente 14 días después de iniciar el tratamiento. ¿Por qué las mujeres deben comprender la importancia de esto? Porque lo que pasa, al menos en el Distrito Federal, es que las chicas llegan, les hacen una revisión y les dan las pastillas y las mandan a abortar a sus casas. En sus casas las mujeres no van a tener ningún tipo de auxilio. Nos tocó el caso de una chica que hizo eso, fue por las pastillas, regresó a su casa y empezó con un sangrado que no lo pudo parar. Después tuvo que decirle a sus papás que era lo que ella no quería. Regresaron al hospital, pero ya no era tiempo y murió. En el Distrito Federal oficialmente ha muerto solamente una niña, Cintia Vianney, porque se filtró la información y nos enteramos. Pero nosotros que estamos ahí afuera diario calculamos que han muerto alrededor de 30 mujeres, pero no se están reconociendo las muertas. Entonces las mandan a abortar a su casa y no les explican que ahí van a recibir ellas a su bebé para interrumpir el embarazo. Es decir, si el aborto quedó incompleto hay que hacer un aborto quirúrgico además. Y puede ocurrir otro embarazo después de la interrupción del embarazo anterior y antes de la reanudación de la menstruación. Y entonces les dicen, no te preocupes, puedes usar anticonceptivos, no hay ningún problema. Ese es el consuelo que les dan. Reacciones secundarias adversas de esta pastilla. Las más frecuentes son sangrado vaginal de 9 a 15 días, cólicos uterinos, dolor abdominal, acompañado de calambres uterinos, náuseas, vómito, diarrea. Con una incidencia del 1 al 10% se presentaron fatiga, dolor de espalda, hemorragia uterina, fiebre, infecciones virales, vaginitis, escalofrío, dispepsia, insomnio, astenia, dolor de piernas, ansiedad, anemia, leucorrea, sinusitis, síncope, endometritis, que es inflamación del endometrio, enfermedad inflamatoria de la pelvis y disminución de hemoglobina, es decir, que se están desangrando, o dolor pélvico. Todo eso las mujeres lo viven solas en su casa. Es lo que nos dice el fabricante. Y luego nos dicen, cuando se administra la RU486 es necesario tener disponibles equipo de ecografía, laboratorio, lugar donde atender a la mujer ya que se administran las prostaglandinas, enfermeras y consejeras, analgésicos, monitores cardiovasculares porque puede venir una embolia, equipo de emergencia para resucitación y salón de cirugía en caso de que sea necesario operar, que la mujer se les vaya a morir. De 10.018 pacientes, 50 tuvieron hemorragia excesiva persistente que requirió cirugía. Algunas les tienen que quitar el útero. Ya hemos tenido casos de chicas de 17 años que nos las encontramos que abortaron de todas maneras y les sacaron ya el útero. Ya no van a poder tener hijos. En ese momento, después de abortar, no les importa. Ellas dicen, ya me quité del problema. Pero hay que esperar a ver las
después que conozcan al amor de su vida y no puedan tener hijos. En la mayoría de los casos sangraron durante 7 días, el 9% de ellas muy profusamente. Algunas sangraron hasta 14 días, 3.5 profusamente. Fíjense todo lo que dice el laboratorio que se necesita para aplicar esta píldora, y el gobierno del Distrito Federal les está dando la pastilla y las está regresando a sus casas. En sus casas tienen todo esto. En sus casas se van a morir. Y los abortorios privados, yo los he visto. Atrás de mi oficina hay uno. Son lo que yo llamo changarritos de aborto. Unos departamentitos que alguien pone ahí su clínica y que se anuncian por todos lados, con unas casas que jamás van a tener todo esto. Pero le dicen a la mujer, es bien seguro, es un aborto sin cirugía. Y ya como pensamos que no nos van a meter cuchillo, pues decimos, no, pues es algo muy fácil. Esos son todos los riesgos. Y salió esta nota en el Reforma: piratean píldoras abortivas. Sacan una cantidad de clínicas que ya ni siquiera están usando la original, están usando píldoras pirata. Y yo sé que en el internet las están comercializando. Entonces, por el internet les pueden estar comercializando. Si ya la píldora original es terrible, peligrosa, imagínense las piratas. Ahora tenemos ya el aborto quirúrgico. Este es un aborto por succión. Lo que se hace en el aborto por succión es que se dilata el canal cervical de la mujer, pero el canal cervical de la mujer está cerrado muy fuertemente. Imagínense la fuerza que debe tener ese músculo para conservar al bebé dentro durante los 9 meses, que hay bebés que llegan a pesar hasta, más de 4 kilos, más el líquido amniótico, todo eso, y ese músculo aguanta bien el embarazo. Imagínense que lo abran a la fuerza para hacer el aborto. En el Distrito Federal, el aborto por succión se hace con un procedimiento que se llama aspiración manual endouterina. En Estados Unidos se hace con aspiradoras eléctricas. La aspiración manual endouterina es como una jeringa que se inserta en el canal de la mujer y va succionando el cuerpo del bebé. Y ahí lo tenemos como queda. Los dos métodos tienen, desde el punto de vista práctico, ventajas y desventajas. El de la aspiración manual endouterina tiene la ventaja de que no va a dañar tanto el útero de la mujer, porque la aspiradora tiene una potencia tan grande que deja cicatrices en las trompas de falopio y ya después la mujer queda estéril, porque los espermas ya no pueden llegar al óvulo. Pero la gran desventaja que tiene la aspiración manual es que, como es más suave, deja restos del bebé dentro de la mamá. Nos tocó el caso de una muchacha que se la hicieron y se sentía mal, fue al hospital del gobierno y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a revisar después porque ahorita la prioridad son las que abortan. Tú ya abortaste. Pero una de mis compañeras le dijo, no te preocupes, la canalizamos a un hospital con un ginecólogo bien formado, y cuando él la revisó le dijo, es que el bebé está dentro de ti, se está pudriendo. Dice, es un milagro que estés viva. Y le tuvo que hacer un legrado para sacar los restos del bebé y que ya no se muriera. Ese bebé tenía 9 semanas. Y ahí lo vemos. O el aborto se puede hacer por legrado, que es otra vez abrir el canal cervical de la mujer y se introducen unas cuchillas muy filosas para cortar el cuerpo del bebé. La cabecita, como es muy grande, se truena y se sacan los pedazos. Pero las cuchillas nuevamente pueden perforar el útero de la mujer, pueden dejar cicatrices y pueden provocar esterilidad.
Y también en el momento en que se abre el canal cérvico de la mujer, como se hace violencia contra el canal cervical, se puede lastimar el nervio y posteriormente cuando la mujer se embaraza, aunque ese embarazo ya sea deseado, el bebé va a estar siendo abortado porque no lo puede retener. Este video, como hay niños muy pequeños, no lo vamos a mostrar, si nos lo pasamos, por favor. Y como les comentaba, en países como Estados Unidos el aborto ya es legal hasta el 9º mes. Cuando el bebé está en el vientre materno, les contaba que está en el saco de líquido amniótico y él está tragando ese líquido. Una manera de abortar es que le inyectan una solución salina al bebé y esta solución lo va a quemar por fuera y por dentro, porque el bebé lo traga y tarda alrededor de un día en morir. Y después empiezan las contracciones y el bebé nace muerto. Pero ya en muchas ocasiones los bebés han nacido vivos y ha habido enfermeras que los han rescatado, hay sobrevivientes del aborto. Y aquí lo tenemos el método de intoxicación. Y tenemos el anterior, por favor, el aborto por nacimiento parcial, que este es un tipo de aborto interesante de analizar. En el aborto por nacimiento parcial, el abortero determina la posición del bebé con el ultrasonido, dilata el canal cervical e introduce unas pinzas para sujetar los pies del bebé. Entonces sujeta los pies del bebé, le da la vuelta y lo va sacando hasta que de la cabecita llega a este punto. En ese momento se detiene porque si el bebé nace legalmente ya no lo podría matar y el bebé podría sobrevivir porque estamos hablando de bebés de 5 meses en adelante. Entonces lo que hace es que le inserta unas tijeras en la base del cráneo, lo perfora, succiona el cerebro del bebé y lo saca. Una enfermera que asistía a este tipo de abortos dice que es la cosa más horrible que se puede imaginar, porque aquí yo tengo un modelo de bebé, pero cuando sacan al bebé vivo, el bebé se está moviendo desesperado. Dice, es impresionante ver cómo agita manos, pies, y en el momento en que le insertan las tijeras, se convierte en un cadáver. ¿Por qué es interesante analizar este tipo de aborto? Porque el aborto es un negocio, es una industria. No está ahí para ayudar a las mujeres, está para tener dinero. En los 2 abortos anteriores, en las fotos, ustedes vieron cómo quedan los cuerpos de los bebés. Quedan completamente despedazados. Pero en el aborto por nacimiento parcial, el cuerpo del bebé queda perfectamente completo, excepto por el cerebro. Entonces, ahora el negocio de los aborteros en Estados Unidos no es solo cometer los abortos, sino vender los cuerpos de los bebés abortados. Se lo venden a los laboratorios y a las universidades para experimentación. Ese es ahora el negocio. Hay un último tipo de aborto en Estados Unidos, que es el aborto por cesárea, y ahí prácticamente lo que hacen es hacer una cesárea a la madre, sacar al bebé y desatenderlo para que muera. Cuentan incluso del caso de una señora que abortó y que el bebé nació llorando y el abortero lo asfixió con la placenta, porque dijo, a mí me pagaron para matar a este niño, no para que viva. Y al bebé se le deja morir, aunque algunos de ellos han sido rescatados. Y si buscan en YouTube, igual se encuentran los testimonios de sobrevivientes de aborto. Ahora, ¿qué argumentos utilizan generalmente para legalizar el aborto y qué argumentos utilizaron en el Distrito Federal? Nos dijeron que se acabaría el aborto clandestino. ¿Ustedes creen que eso ha pasado en el DF? Hemos tenido casos de mujeres que se han metido al laboratorio Beatriz Velasco en el DF. Se metió una compañera que tenía 6 meses de embarazo y le dijeron, no te preocupes, tú vas a hacer la
primera, aunque no sea legal. Y si ustedes, por curiosidad, agarran a una clínica de aborto privada y le dicen, es que creo que tengo 16 semanas, dicen, claro, vente. En los abortorios privados no les importa cumplir con la ley. Y a las chicas les dicen, nadie los está revisando. Les dicen, bueno, si tienes más semanas de embarazo, lo único que vamos a hacer es que en vez de cobrarte 3,000 pesos, te vamos a cobrar 5,000 o 6,000, dependiendo del tamaño del bebé. La mujer podrá tener acceso a abortos seguros. Con este procedimiento, como hemos visto, la mujer se expone a hemorragias, perforación de útero, infecciones que le tengan que sacar la matriz, esterilidad y hasta la muerte. No habrá más muertes por aborto. Les comento, Cintia Vianney tenía 14 años. ¿Cuántas de ustedes tienen 14 años? ¿Son más chiquitos de 14 años? Más grandes. Ustedes ya son más grandes. Bueno, Cintia Vianney tenía 14 años. Va al laboratorio. El abortero no sabemos si le hizo o no el ultrasonido, si le interesó o no. Ella tenía 16 semanas de embarazo, le hacen el aborto, tenía una anemia y se desangra. Fue uno de los casos que supimos, pero yo calculo que se han muerto alrededor de 30 mujeres en estos abortorios que nos enteramos. Esta es una copia de una hoja de consentimiento que les hacen firmar a las mujeres. Como les comentaba, están ahí algunas, las que van de provincia desde un día antes se quedan a dormir ahí y les dan a firmar esta hoja responsiva. Las mujeres a las 5 de la mañana y con esta, ahorita ustedes no lo pueden leer, con la letra más pequeña como si fuera de banco, les hacen firmar esto. La siguiente, por favor. Pero las mujeres en ese momento ya no ven una opción o las están obligando a abortar y no leen con cuidado esto. Esto es lo que el gobierno les hace firmar. Dice que he sido debidamente informada antes de que me realicen la interrupción del embarazo de los siguientes riesgos médicos y quirúrgicos o complicaciones de la interrupción legal del embarazo. Y es importante decir, han cambiado los términos. Al bebé ya no se le llama bebé, se le llama producto. Porque un producto pues es fácil romperlo, destruir, lo que importa, es una cosa. Al aborto ya no le llaman aborto, le llaman interrupción legal del embarazo, para que no se oiga tan mal. Y aquí vienen las complicaciones que puede haber. Hemorragia, anomalía fetal, infección, aborto incompleto, que después les tengan que hacer una intervención quirúrgica por si el aborto no se completó, infección, hemorragia, perforación uterina, desgarro del cuello, que es lo que les comentaba, desgarran el cuello, desgarro del útero, de órganos, aborto incompleto, reacción alérgica, depresión, paro cardiorrespiratorio, alteraciones neurológicas, y les ponen ahí las ventajas de abortar. Cuidado de mi salud, contra todo, o sea, contra estas 3 columnas, dicen que el aborto va a servir para cuidar su salud, prevenir embarazos no deseados, uso de anticonceptivos. Dicen ahí que les ofrecen alternativas de embarazo no deseado, quizás alguna trabajadora social lo haga, pero pensamos que la mayoría no. Reconozco que se me ha proporcionado información amplia y precisa sobre los riesgos y beneficios, y al final de esta responsiva dicen que si a ella les pasa algo de eso, el hospital no se va a hacer responsable, que ellas son las únicas responsables de la decisión que toman. Aunque sean menores de edad. Cuando son menores de edad se les pide la firma de un adulto, pero no necesariamente de los papás. Hemos encontrado niñas que van solas y que le piden a cualquiera que está formada en la fila que les firme de que las acompañó. Y hay otras mujeres que van a abortar que les firman, porque se sienten más seguras si todas van a hacer lo mismo. Es como un consuelo muy triste. Y los papás ni siquiera se enteran. Ahorita les voy a contar un caso sobre eso. La Madre Teresa de Calcuta nos dejó una de las mejores definiciones que existen sobre aborto. El aborto es el mayor destructor de la paz. Fíjense bien,
en una relación que, como ya vimos, es tan íntima y tan hermosa de la mamá con su hijo, que desde que se empieza a comunicar con hormonas, ya hay esa unión, que es la primera persona que te da pataditas por dentro, la persona con la que estás durante 9 meses, todo el día y toda la noche, porque hay relaciones muy íntimas como con nuestros esposos, pero llega la mañana y él se va a sus ocupaciones, nosotros nos vamos a sus ocupaciones y se acabó. Pero con tu bebé estás durante 9 meses todo el día. Y si a él le da hipo, tú lo sientes. Y si a ti te da hipo, él lo siente. Imagínense que la ley le dé la autorización a la mamá para que mate a su hijo. Algunas van obligadas, pero finalmente son ellas las que están yendo. Y una vez que la mujer ha abortado, se acaba su paz. Aquí hay algunos de los síntomas ante el trauma del aborto. La mujer puede pasar por varias etapas. Primero puede haber una negación y decir, fue la mejor decisión que pude tomar, no tenía otra opción, voy a seguir con mi vida. Pero algunas, inmediatamente después del aborto, u otras, algunos años después, con algún evento, se les desata lo que se llama síndrome posaborto, que es un síndrome que se ha detectado también en las personas o los soldados que van a la guerra. Dificultad para conciliar y conservar el sueño, no pueden dormir. Muchas de ellas tienen pesadillas. Yo una vez traduje a una señora que trataba el síndrome posaborto y contaba las pesadillas que tenían estas mujeres con cuerpos de bebés y bebés gritando y pidiendo ayuda. Y cuando la estaba traduciendo yo pensaba, si yo me durmiera para soñar eso, yo tampoco querría dormir. Si cada noche estás teniendo esas pesadillas. Irritabilidad o estallidos de ira contra ella misma, contra otras personas, contra el papá del bebé, contra Dios, contra el médico. El aborto, además de destruir la paz en la mujer, destruye la relación con el papá del bebé. Muchas veces los hombres dicen, yo sigo contigo si tú abortas, pero si tú tienes a ese hijo te olvidas de mí. Pero ¿cómo pueden seguir juntos en una relación dos personas que han asesinado el fruto de ese amor? ¿Cómo pueden mirarse ya a los ojos? Porque los hombres también sufren por el aborto. Lo sufren de otra manera porque los hombres tienen una afectividad distinta, pero los hombres también lloran, también sufren, se sienten impotentes de no haber podido conservar ese bebé. Yo recuerdo el caso de una señora que fue a abortar y después regresó y se encontró con unos compañeros que rezan y les dijo, vengo a mi revisión, pero estoy destrozada. El papá del bebé sí quería tenerlo y me dijo, mira, vamos a tenerlo, estamos casados, vamos a salir adelante. Y yo no lo escuché. Dice, desde el día que aborté hasta hoy, que habían pasado 15 días, dice, él se fue de la casa y no ha regresado. Esa mentira de que el aborto va a permitir que sigamos juntos, dificultad para concentrarse, su mente no se puede concentrar. Sobresalto exagerado ante recuerdos vividos del trauma del aborto. En Estados Unidos, que ahí los abortos les comento que se hacen con aspiradora, aunque a las mujeres las anestesian. Después hay mujeres que no pueden volver a usar una aspiradora porque se les graba el sonido del momento en que abortaron. Depresión o pensamientos suicidas. Recuerdo el caso de una muchacha que fue a abortar y este testimonio lo platica la dueña de la clínica. Regresó para una consulta de revisión y se metió al baño. La muchacha tenía como 16 años. Se encierra en el baño y de repente la señora se da cuenta de que no sale. Cuando abrieron la puerta del baño, esta chica había roto el espejo y se había cortado las muñecas. Sentimientos persistentes de culpa ante el hecho de estar viva cuando el niño que se abortó no lo estaba. Síntomas de menosprecio e incapacidad para perdonarse. Creen que no merecen
merecen el perdón de nadie, que son las peores mujeres, e incluso algunas mujeres se vuelven a embarazar para seguir abortando y castigarse a ellas mismas, porque no merecen ser madres. Abuso de alcohol, de drogas para evadirse de su realidad, desorden en la alimentación y pérdida del interés sexual, o al contrario, caen en la promiscuidad. Están buscando llenar ese vacío que no encuentran cómo. El aborto destruye, es como una puñalada, no solo a la mujer, sino a todo lo que la rodea. Recuerdo mucho este caso que pienso que lo ilustra muy bien. Hace 2 años se hizo un puente del 15 de septiembre, y una chica decidió aprovechar el puente para abortar. Y entonces las amigas fueron a casa de su mamá a pedirle permiso y le dijeron: vamos a engañar a tu mamá y le vamos a decir que va a ir de fin de semana a Cuernavaca. Pues las amigas la acompañaron con la mamá y le dijeron: oiga, deja ir a fulanita a Cuernavaca con nosotras. Ah, pues sí, vayas. En vez de irse a Cuernavaca, se fue a abortar en Tlalpan. El domingo por la noche la mamá recibe una llamada en su celular del novio, que ni siquiera tuvo los pantalones para ir a su casa. Y el novio le dice: la verdad es que su hija no se fue a Cuernavaca, su hija fue a abortar y está muy grave en el hospital de Tlalpan. La mujer se lanza desesperada al hospital en Tlalpan y la trabajadora social le dice: no es horario de visita, no la puede ver. Regresa el lunes al horario de visita y la trabajadora social le dice que su hija está muerta. Fíjense cuántas personas involucradas en ese aborto. El novio, que ni siquiera tuvo el valor de ir a darle la noticia a la mamá. La mamá que dice: ¿por qué mi hija no confió en mí? ¿En qué le fallé? Las amigas cómplices. Y la chica y el bebé muerto. El aborto destruye la paz. Pero no solo a las chicas, a las familias, también destruye a los que lo cometen. Y aquí tenemos lo que dicen los abortistas. A ellas no se les permite nunca mirar la pantalla del ultrasonido, porque sabemos que si lo hacen y escuchan el latido del corazón, no querrían hacerse el aborto. Otra abortista: me fui donde ya no tuviese que soportar ver cuerpecitos nunca más. ¿De qué habla un abortero cuando llega a su casa? Ay, ahora no encontré un bracito adentro. ¿De qué habla? Otro doctor: incluso hoy lo siento como algo un poco peculiar, porque como médico fui entrenado para conservar la vida y aquí estoy destruyendo. Hay una asociación de médicos que practicaban abortos en Estados Unidos y que quieren salir de eso porque han tenido problemas con abuso de alcohol, abuso de drogas, porque fueron entrenados para salvar la vida y en vez de eso están destrozándola. Lo que platicaban ayer en un testimonio muy bueno, que si lo buscan en YouTube sería muy interesante, es historia impactante de un aborto. Dice el doctor: tienes que llegar a ser un poco esquizofrénico, porque en esos mismos abortorios atienden a mujeres que sí quieren tener a sus bebés y mujeres que quieren abortar. Animas a una paciente y le dices que la ligera irregularidad cardíaca del feto no es importante, que tendrá un bebé sano. Por otra parte, le aseguras a otra mujer a la que le acabas de hacer un aborto salino que es buena cosa que el latido del corazón se haya irregular, que no se preocupe, que no tendrá un bebé vivo. De repente uno se da cuenta de que en el momento de la infusión salina había mucha actividad en el útero. Era obviamente el feto dañado al tragar la solución de sal concentrada y pateando violentamente. Y eso es en cualquier sentido el trauma de la muerte. Imagínense a la mujer sintiendo al bebé desesperado patear dentro de ella. Y lo que estamos viendo con el aborto es la prostitución de la medicina, porque los médicos y enfermeras están entrenados para salvar vidas, no para acabar con ellas. Y lo que estamos viendo con la legalización del aborto es la prostitución de la ley, porque la ley está hecha para salvar y proteger a los más débiles, no para destruirlos. Solo vamos a poder construir una sociedad pacífica si entendemos esta verdad. La vida más pequeña vale 1000 veces más que la nación más grande que se invente jamás. Esta frase está en una canción de La Oreja de Van Gogh, pero yo creo que la podría haber dicho San Francisco tranquilo.
entendamos que cada uno de nosotros vale más que las joyas, que los carros, que la nación más grande que exista, que el imperio capitalista, que el imperio comunista, que cada uno de nosotros vale más que las estrellas, uno solo de nuestros pensamientos, que no importa si estamos al inicio de la vida o si ya nacimos o somos unos viejitos antes de morir, que no importa si somos guapos, altos o feos, bajitos, enfermos o sanos, que cada uno de nosotros vale más que cualquier cosa cuando nosotros aceptemos y vivamos y nos comprometamos con esta verdad. Entonces estaremos construyendo la paz. La paz para con nosotros, la paz en nuestras familias y la paz en nuestra sociedad. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, alguna duda. Ya sea sobre el tema del aborto, sobre el tema del desarrollo gestacional. Ninguna duda. ¿Qué dices? ¿Qué pasa con los bebés que se recuperan? O sea, con los bebés que las mamás no quieren abortar, porque desgraciadamente cuando son mamás jóvenes, a veces es más duro ver cómo maltratan a un bebé vivo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos bebés? ¿Qué seguimiento les dan ustedes cuando nace un bebé? Bueno. No quiere ser que la mamá no quería que naciera. Nosotros damos siempre alternativas de vida y en el caso de que la mujer decida tener al bebé, pero tenga situaciones muy difíciles, se les da una atención, un acompañamiento psicológico para que ella pueda estar bien y ese bebé también. En casos aún más difíciles en que la mujer no va a poder conservar a ese bebé, se les ofrece y se les canaliza con instituciones que tienen todos los permisos legales para darlos en adopción. Y esa es una opción totalmente válida, pero entregar a su bebé a una familia que lo va a amar y cuidar. Y esa es una mentalidad que tenemos que cambiar. Quizás es porque dicen, bueno, lo maté y ya sé que está ahí. Me acuerdo del caso de una señora que después de abortar regresó con una macetita y dijo, pues por lo menos para que me den el cuerpo de mi bebé. Porque dijo, bueno, pues ya sé que está ahí muertito, pero cuando hay familias que esperan hasta 5 años para poder adoptar un bebé, porque ya no hay bebés para adoptar, y nosotros solo los entregamos a instituciones serias, que les hacen a los matrimonios estudios bien fuertes y bien serios antes de entregarles un bebé. Porque nuestra responsabilidad es que ese bebé tenga una vida mejor. Pero cada vez hay menos bebés para adoptar por esta situación de abortos. Sí. Con respecto a lo del aborto, si una madre aborta a su hijo, pero no porque ella quiera, sino porque pues así no se pudo simplemente, no es considerado así algo inhumano, así como abortar, pero por así, porque tú lo quieras. Si no se lo abortas porque no puedes, no. ¿Te refieres al aborto natural? Ajá, sí. Ese no es un asesinato. Es una tragedia porque es doloroso, pero es algo que sucedió naturalmente, ya sea porque la mujer no puede retener al bebé o porque el bebé venía muy mal y no va a poder sobrevivir. Pero déjenme decirles que el dolor que siente una madre por un bebé que perdió naturalmente, podemos decir que si lo tratáramos de medir podría llegar así por haber perdido ese bebé que quería. Pero una mujer que ha perdido su bebé naturalmente no va a tener pesadillas, no va a tener sentimientos de culpa, no va a sufrir todo. Una mujer que abortó a su bebé porque ella quiso abortarlo, su sufrimiento va a estar hasta acá. Su culpa, sus remordimientos, su desesperación. Es muy distinto. Y una mujer que ha perdido a su bebé por causas naturales que no
Ella no lo deseó, no tiene por qué sentirse mal ni culpable, y les aseguro que ni siquiera va a tener esas pesadillas. Va a sufrir porque quería ese bebé y es natural y ella lo amaba. Pero el dolor de una mujer que ha abortado, déjenme decirles, para que una mujer desista de abortar, nosotros le damos terapia a lo mejor por unas 2 horas y hablamos con ella. Para una mujer que ha abortado se le tiene que dar terapia por lo menos 6 meses. Y algunas hay que canalizarlas con el psiquiatra, por lo que comentábamos que tienen ya intentos de suicidio. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No sé si exista investigación o algo, pero sería muy interesante comparar cuando alguien asesina a alguien, no sé qué, dispara a alguien, lo que sea. Tengo entendido que esas personas también no se trataron. Sería muy interesante compararlo. Sí se ha comparado y se ha visto que lo que comentábamos, el trauma de la mujer que ha abortado es muy similar al trauma de los soldados de la guerra. Es muy similar. Ellas sienten todos esos traumas también. Miren, primero vamos a dar